Después de pagar $3 millones por mi casa, mi cuñada tuvo la osadía de difundir rumores calumniosos sobre mí en el vecindario. Así que no me culpes por enviarla a la cárcel. ¿Cómo pudo tu hermana, apenas una chica, permitirse una casa tan bonita por su cuenta? Seguro que tus padres le dieron dinero en secreto. La voz de Valeria era cortante, llena de sospecha. Cariño, estás exagerando. Mis padres ya me dijeron que no le dieron ni un centavo, respondió Lucas, tratando de calmarla. Eres un cabeza dura. ¿De verdad crees que lo admitirían si lo hubieran hecho? Eso solo los haría quedar como parciales. Estaba a punto de llamar a Lucas y Valeria para la cena cuando escuché accidentalmente su conversación. ¿Qué tenía de malo comprar una casa? La compré con el dinero que gané con mucho esfuerzo. Y aunque mis padres me hubieran ayudado, ¿qué con eso? Soy su hija. ¿No es normal que los padres ayuden a sus hijos? ¿Eso es un crimen ahora? Escuché la voz amarga y molesta de Valeria. No me importa si tus padres tenían el dinero para comprarle una casa a Sofía. Entonces más les vale hacer lo mismo por nosotros. Después de todo, tú eres su hijo y ellos necesitarán que los cuides cuando sean mayores. Una hija eventualmente se casará y será el problema de otro, añadió Lucas en voz más suave, sin coincidir del todo con ella. Estás pensando demasiado, Valeria. Sofía es mi hermana y nuestra casa ya es suficientemente grande. No necesitamos gastar más dinero en eso. Valeria intentó seguir discutiendo, pero Lucas la interrumpió. Hoy se trata de la mudanza de Sofía a su nueva casa. Deja de hablar tonterías. Al escuchar los pasos de Lucas acercándose, rápidamente me di la vuelta y me escabullí. Aunque Valeria siempre había sido un poco irracional, al menos mi hermano seguía de mi lado. Sin embargo, cuando nos sentamos a cenar, ella seguía con esa cara amarga, como si le debieran algo. Mi madre no pudo soportarlo más. Después de que los otros familiares se fueron, llamó a Lucas y Valeria para hablar en privado. Sé lo que pasa por tu cabeza. ¿Crees que le dimos dinero a Sofía para comprar su casa? Y eso te tiene molesta, ¿verdad? Valeria, pensando que lo había descubierto todo, se lanzó a una perorata. ¿No es eso lo que pasó? ¿Cómo una chica joven pudo ganar tanto dinero para comprarse una casa? La verdad, han sido muy injustos. Lucas y yo somos los que los cuidaremos cuando envejezcan. Su dinero debería gastarse en nosotros, no en ella. Cuando Valeria se unió a la familia, mis padres se esforzaron al máximo para hacerla sentir bienvenida. Vendieron su antigua casa y con sus ahorros compraron una hermosa casa de estilo victoriano en Savannah. Le dieron opciones a Valeria. Si no quería vivir con ellos, le habrían comprado a ella y a Lucas una linda casa de 3 habitaciones. Si prefería casas grandes, todos podrían vivir juntos en la casa victoriana. Y mi mamá le ayudaría a cuidar a sus futuros hijos. La decisión siempre fue de Valeria, y mis padres me dejaron claro que yo tendría un lugar en su hogar, sin importar si me casaba o no. Al principio, Valeria fue dulce y amable, siempre tan cariñosa conmigo, pero después de 6 meses, mostró su verdadero rostro. Empezó presionando a mi madre para que me organizara citas. Sofía no está rejuveneciendo, ya es hora de que se establezca, decía. Mi madre fue clara. Si Sofía no quiere casarse, está bien. Incluso si nunca se casa, la apoyaremos. Desde entonces, Valeria me vio como una amenaza para sus intereses. La situación se salió de control. Se convenció de que mis padres me daban dinero en secreto. Al principio, cuando Valeria no había mostrado completamente quién era, le compraba regalos cada vez que me compraba algo a mí. Pero para ella, mi generosidad era solo una prueba de que estaba viviendo a costa de mis padres. Lo que no sabía era que el negocio de mi hermano solo despegó gracias a mi apoyo. Para no poner a mis padres ni a Lucas en una posición incómoda, compré mi propia casa y me mudé. Pensé que les estaba haciendo un favor dándoles su espacio, pero de alguna manera Valeria también torció eso. Mi mamá miró a Lucas con frialdad, diciéndolo todo sin necesidad de palabras. Esta es la esposa que elegiste. Lucas, di algo, exigió Valeria, frustrada porque mi hermano no la defendía. Pensé que Lucas me apoyaría, pero vaciló y se puso del lado de Valeria. ¿Estás de acuerdo con Valeria? ¿Crees que no debería haber gastado el dinero de la familia? Lo miré directamente a los ojos, esperando su respuesta. No me importaba lo que Valeria pensara de mí, pero Lucas, él era mi hermano, mi sangre. Crecimos juntos. Si alguna vez me lastimaban, él era el primero en defenderme. Mira, Sofía, no me malinterpretes. No estoy molesto por el dinero de la casa. Eres mi hermana. Si me hubieras pedido ayuda, te la habría dado sin dudar, pero somos familia. Mamá y papá te dieron ese dinero, así que Valeria y yo tenemos derecho a saber cuánto fue, ¿no? Al escuchar eso, incluso mi padre, normalmente callado, se llenó de ira. Lucas, no olvides que no tendrías nada de lo que tienes hoy sin la ayuda de Sofía. Lucas quedó en silencio, pero Valeria no se rendía. Bueno, tenemos derecho a saber. ¿De verdad quieren saber? Pues se los diré. La voz de mi madre fue cortante. Sofía compró esa casa con su propio dinero, hasta el último centavo. No solo no le dimos nada, sino que incluso nos dio $10,000. ¿Satisfechos ahora? Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Al escuchar lo de los $10,000, casi se le iluminó la cara. Su actitud cambió al instante. Me tomó del brazo, fingiendo ser una cuñada preocupada. Ay, no es eso lo que queríamos decir. Solo estábamos preocupados por ustedes. No queríamos que les faltara nada. Su comportamiento era tan descarado que tuve que apartar su brazo. Bueno, si no hay nada más, ya es tarde. Deberían irse a casa. Lucas me dedicó una sonrisa avergonzada, queriendo disculparse, pero sin atreverse a decirlo. No pasó mucho tiempo antes de que notara cómo los vecinos me miraban con desprecio y murmuraban a mis espaldas. Al revisar el chat del vecindario, entendí todo.
todo. Un perfil anónimo había iniciado rumores sobre mí. ¿Supieron de la dueña de la casa 609? Dicen que es amante de un viejo rico. Al final, reuní todas las capturas de pantalla y las llevé a la comisaría. La policía abrió un caso y finalmente todo apuntó a Valeria. Cuando me preguntaron si quería presentar cargos, respondí sin dudar. Por supuesto que quiero presentar cargos. Después de presentar la denuncia formal contra Valeria en la comisaría, sentí que un peso se había aliviado de mis hombros, pero sabía que esto era solo el comienzo. La investigación avanzaría, pero necesitaba más pruebas, algo que terminara de hundirla. Y entonces, sin que lo esperara, Lucas apareció en mi puerta. Se veía diferente, más cansado, como si finalmente comprendiera la magnitud del daño que su esposa había causado. Su expresión no era la de un hombre derrotado, sino la de alguien buscando redención. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo en voz baja, como si temiera que cualquier ruido más alto rompiera la frágil tregua entre nosotros. Me crucé de brazos, sin moverme del umbral. No iba a dejarlo entrar sin escuchar primero lo que tenía que decir. «¿Ahora quieres hablar?», respondí, mi tono cargado de resentimiento. «Después de todo lo que permitiste que Valeria hiciera», Lucas bajó la mirada, como si mis palabras fueran un peso que no podía cargar. «Sé que nada de lo que diga vas a arreglar esto», admitió, «pero hay algo que necesitas ver». Entonces sacó un cuaderno grueso, con la cubierta desgastada, y me lo entregó sin decir más. «Es de Valeria. Lo encontré escondido en nuestra habitación. Léelo, y sabrás por qué dejé que todo llegara tan lejos». Mi corazón latía desbocado mientras tomaba el diario. No esperaba que él me entregara algo así. Apreté los labios, conteniendo la ira y la curiosidad al mismo tiempo. Sabía que ese diario podía contener las respuestas que buscaba, pero también temía lo que encontraría dentro. «¿Por qué me das esto ahora, Lucas?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Porque quiero arreglar las cosas, aunque sea tarde», dijo, con la voz cargada de remordimiento. «Quiero que sepas que nunca supe hasta dónde había llegado Valeria, pero ahora que lo sé, no puedo seguir encubriéndola». Lo dejé entrar en silencio y nos sentamos en la mesa del comedor. Abrí el diario con las manos temblorosas, pasando lentamente las primeras páginas. Cada palabra escrita por Valeria era una confesión oculta. Desde su llegada a la familia, había documentado todo, sus pensamientos más oscuros, sus estrategias para manipular a cada uno de nosotros y, sobre todo, su obsesión por controlar a Lucas y destruirme a mí. Hoy convencí a Lucas de que Sofía no tiene futuro sin un marido. Le dije que era mejor que sus padres la empujaran a casarse antes de que se convierta en una carga. Leí en voz alta, sintiendo un nudo en la garganta. Lucas apartó la mirada, avergonzado. No sabía que ella había escrito eso. «Yo solo quería evitar peleas», susurró, casi como una excusa inútil. Seguía pasando las páginas, cada entrada más inquietante que la anterior. Valeria había planeado cuidadosamente cómo aislarme de la familia, sugiriendo incluso la venta de la casa para asegurarse de que yo no tuviera dónde quedarme. Su frialdad era aterradora. Si consigo que vendan la casa familiar, Sofía no tendrá más remedio que marcharse. Entonces, por fin podré tener el control absoluto. El aire me faltaba. No era solo una cuestión de envidia pasajera. Valeria había estado manipulando nuestras vidas durante años, como si fuéramos piezas en su juego personal. «¿Cómo pudiste permitir esto, Lucas?», pregunté, sin ocultar el dolor en mi voz. «¿Cómo no viste lo que estaba haciendo?». Él negó lentamente con la cabeza, como si apenas ahora se diera cuenta de la magnitud de su error. No quería ver. Me convencí de que si la complacía, las cosas mejorarían, pero no fue así. Cerré el diario con fuerza, sintiendo una ira incontrolable, no solo por Valeria, sino también por Lucas. Durante años, había permitido que esa mujer envenenara nuestras vidas, pero esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. Tenía en mis manos las pruebas que necesitaba para destruir su farsa. «Llevaremos esto al tribunal», dije con determinación, mirando a Lucas a los ojos. «Este diario será nuestra prueba». Él asintió lentamente, consciente de que su camino hacia la redención apenas comenzaba. Lucas se quedó en silencio mientras yo sostenía el diario, sintiendo su peso físico y emocional. Cada página contenía la verdad que Valeria había ocultado durante años. Sabía que ese cuaderno no solo exponía su maldad, sino que también reflejaba cómo había destruido cualquier vínculo genuino entre nosotros. El dolor era insoportable. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», le pregunté a Lucas, intentando mantener la voz firme, aunque la traición me quemaba por dentro. «No quería enfrentarme a ella. Pensé que era más fácil dejar las cosas como estaban», respondió, bajando la mirada con vergüenza. «Pero ahora lo sé. Dejé que esto se convirtiera en un monstruo que se salió de control». Cada palabra suya era como una daga. Mi hermano había permitido que Valeria me quitara todo: mi lugar en la familia, mi tranquilidad y, lo peor de todo, la confianza en él. Pero no me permití derrumbarme. Necesitaba mantenerme fuerte, porque esta batalla aún no había terminado. «Lo llevaremos al tribunal», repetí, con una determinación férrea, «y tú estarás allí para testificar. Si realmente quieres redimirte, esta es tu oportunidad». Lucas asintió, aunque la culpa en sus ojos era evidente. Sabía que no bastaría con su presencia en el juicio, pero al menos, por primera vez, estaba del lado correcto. Durante los días siguientes, pasé horas preparando cada detalle de nuestra estrategia legal. El diario de Valeria era una pieza clave, pero también tenía que mostrar cómo sus mentiras habían dañado mi reputación en el vecindario. Junto con mi abogado, organizamos todas las pruebas: capturas de pantalla de los mensajes difamatorios, entradas relevantes del diario y conversaciones con testigos del barrio. Cada
Cada noche, el peso emocional de la situación me consumía. A veces me preguntaba si realmente valía la pena pelear esta batalla, pero entonces recordaba las miradas de desprecio de los vecinos y el dolor de haber sido tratada como una intrusa en mi propia familia. Esto no era solo por mí, era por recuperar mi dignidad. Lucas intentaba ayudarme como podía, pero sabía que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Había confiado ciegamente en Valeria, y ahora ambos pagarían las consecuencias. La tensión entre nosotros era palpable, pero no tenía tiempo para resolver nuestros conflictos. Todo mi enfoque estaba en asegurarme de que Valeria no escapara de la justicia. Una tarde, mientras salía de la oficina de mi abogado, me encontré con Valeria en la calle. No esperaba verla antes del juicio, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. La sonrisa fría que dibujó en su rostro me revolvió el estómago. ¿Estás lista para perder, querida cuñada?, susurró con una voz llena de sarcasmo. Siempre has sido buena para meterte en problemas que no puedes resolver. Contuve la rabia. Sabía que eso era lo que ella buscaba, verme perder el control, demostrar que yo era la débil en esta historia, pero no se lo permitiría. Nos vemos en el tribunal, Valeria, respondí con calma, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo su sonrisa se desvanecía ligeramente. Ella giró sobre sus tacones y se alejó, como si ya hubiera ganado, pero yo sabía algo que ella no. Tenía su diario, y esa era la carta que terminaría con su juego. La noche antes del juicio, apenas pude dormir. Cada pensamiento giraba en torno a lo que podría suceder. Sabía que había hecho todo lo posible para preparar el caso, pero una parte de mí temía que Valeria pudiera encontrar alguna forma de escapar. Era experta en manipulación, y no sería la primera vez que salía ilesa de sus engaños. Lucas pasó esa noche en la casa de mis padres. No había querido enfrentarse a Valeria antes del juicio, sabiendo que cualquier conversación con ella lo debilitaría. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí agradecida por su presencia, aunque la herida de su traición aún no había sanado. ¿Estás lista para mañana?, me preguntó, mientras tomábamos un té en silencio en la cocina. Más que nunca, respondí, mirando fijamente la taza entre mis manos. Valeria no sabe lo que le espera. Lucas asintió lentamente, pero en sus ojos vi un atisbo de miedo. Sabía que, de alguna manera, él también sería juzgado. No por el tribunal, sino por nuestra familia. La mañana del juicio llegó con un aire pesado, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Lucas y yo nos encontramos en la entrada del tribunal. Estaba más pálido que nunca, y su mirada evitaba la mía. Sabía que este día sería un ajuste de cuentas para ambos, no solo para Valeria. Entramos en silencio, y el sonido de nuestros pasos resonaba en los pasillos de mármol. Al acercarnos a la sala, vi a Valeria esperándonos, impecable como siempre, con esa sonrisa altiva que tanto detestaba. Cada fibra de mi ser pedía que la enfrentara allí mismo, pero respiré hondo. Todo lo que necesitaba estaba dentro de ese diario. Cuando comenzó la audiencia, el abogado de Valeria intentó minimizar los rumores, llamándolos malentendidos del vecindario. Era la misma estrategia de siempre, manipulación sutil y gaslighting. Pero entonces llegó el momento de presentar el diario. Entonces mi abogado lo sostuvo con cuidado, como si fuera una pieza clave de evidencia, lo que de hecho era. Valeria perdió la sonrisa en el instante en que lo vio. Su mirada se endureció, y por primera vez, una sombra de pánico cruzó su rostro. El juez tomó el diario en sus manos, hojeando algunas páginas antes de ordenar que los fragmentos más relevantes fueran leídos en voz alta. Cada palabra escrita por Valeria era una confesión de su malicia, un reflejo de su mente retorcida. Los murmullos en la sala crecían con cada nueva revelación, hasta que el juez golpeó su mazo para imponer silencio. Lucas, sentado a mi lado, se hundía más en su silla con cada entrada leída. La vergüenza era evidente en su rostro. No podía negar su complicidad, incluso si había sido por omisión. Valeria lo había controlado todo, y ahora él pagaba el precio de su ceguera. Valeria intentó recuperar la compostura, pero cada excusa que daba sonaba más vacía que la anterior. Sabía que no había escapatoria esta vez. La evidencia era clara. La arena y la narrativa que había tejido durante años comenzaba a desmoronarse ante sus propios ojos. Apretó los labios, incapaz de ocultar su frustración. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté lentamente. Sentía los ojos de todos sobre mí, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Miré a Valeria directamente, como si estuviera viendo su verdadera cara por primera vez. Durante años, traté de llevarme bien contigo. Comencé, manteniendo mi voz firme. Intenté ser amable, generosa, darte espacio en nuestra familia. Pero nada de eso fue suficiente para ti. Querías más. Querías tener el control de todo y de todos. Y cuando no pudiste manipularme, decidiste destruirme. Cada palabra era una liberación. Sentía como todo el dolor acumulado durante esos años se evaporaba con cada frase que pronunciaba. Valeria me miraba con frialdad, pero no dijo nada. Ya no tenía nada que decir. El juez ordenó un breve receso antes de las declaraciones finales. Salí de la sala sintiendo cómo mi cuerpo temblaba. No de miedo, sino de adrenalina. Lucas me siguió en silencio. Nos quedamos en el pasillo, él con las manos en los bolsillos y yo tratando de calmar mi respiración. Sofía, susurró él, como si estuviera buscando las palabras correctas. Lo siento. De verdad lo siento. Lo miré sin responder. No sabía si algún día podría perdonarlo, pero al menos ahora estaba del lado correcto de la historia. Eso, de alguna manera, era un pequeño consuelo. Volvimos a entrar a la sala y la tensión era palpable. Valeria permanecía en su asiento, con los hombros rígidos y las manos cruzadas sobre su regazo.
nervioso. Ya no había arrogancia en su postura, solo una mezcla de rabia contenida y miedo. Cuando el juez volvió a la sala, ordenó que los abogados presentaran sus declaraciones finales. Escuché cada palabra como si el tiempo se hubiera detenido, sabiendo que el momento decisivo estaba a punto de llegar. No sabía exactamente cuál sería el veredicto, pero algo dentro de mí me decía que, pase lo que pase, Valeria no volvería a ser la misma. Cuando los abogados terminaron sus declaraciones, el juez anunció que emitiría su veredicto en un par de días, lo que nos dejó a todos en un estado de tensión insoportable. Mientras salíamos del tribunal, sentí la mirada de Valeria clavada en mí, como una serpiente al acecho, pero no dijo nada. Esta vez, su silencio hablaba más que cualquier insulto. Lucas y yo caminamos hacia la salida en completo silencio. Podía sentir su incomodidad a mi lado, como si estuviera cargando un peso que ya no sabía cómo soportar. No quise darle la oportunidad de disculparse otra vez. Ya había escuchado suficiente. Los días siguientes fueron una mezcla de espera ansiosa y preparación mental. El vecindario entero estaba pendiente del resultado del juicio. Las miradas curiosas y los murmullos en la calle me seguían a todas partes. Pero esta vez no me sentía avergonzada. Había luchado por mi verdad y, pase lo que pase, sabía que al final recuperaría mi dignidad. Lucas me llamó varias veces durante esos días, pero dejé que las llamadas cayeran al buzón de voz. No estaba lista para hablar con él, al menos no aún. Había demasiadas heridas abiertas y no quería arriesgarme a que su voz las hiciera sangrar más. Finalmente, el día del veredicto llegó. El aire estaba cargado de expectación. Me senté en la misma silla del juicio anterior, con el diario de Valeria aún fresco en mi mente. Sabía que no habría una absolución completa para el dolor que había causado, pero lo que más deseaba era que el juez pusiera fin a su impunidad. Cuando Valeria entró a la sala, su rostro estaba más tenso que nunca. La arrogancia había desaparecido por completo. Por primera vez, parecía consciente de que esta vez no habría escapatoria fácil. Lucas llegó poco después y se sentó a mi lado, pero no le dirigí la mirada. El vínculo entre nosotros había cambiado para siempre. El juez entró en la sala y el silencio se apoderó del ambiente. Todos contuvimos la respiración mientras él abría su carpeta con el veredicto. Había llegado el momento de la verdad. El juez ajustó sus lentes y comenzó a leer el veredicto con voz clara y pausada. Cada palabra parecía detener el tiempo. A medida que hablaba, mis manos se aferraban al borde de la silla, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Lucas, sentado a mi lado, mantenía la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar lo que se avecinaba. Después de evaluar todas las pruebas presentadas, dijo el juez, con un tono solemne: este tribunal ha encontrado que la señora Valeria Gutiérrez es culpable de difamación intencionada, causando daño a la reputación y bienestar de la demandante, Sofía Pérez. El susurro contenido en la sala se hizo más fuerte. Sentí cómo la tensión acumulada en mi pecho comenzaba a liberarse poco a poco, aunque sabía que aún faltaba la sentencia definitiva. El juez continuó: dado que la acusada no cuenta con antecedentes previos, pero considerando la gravedad de sus acciones y el impacto emocional que causaron, este tribunal ordena lo siguiente: la señora Valeria Gutiérrez deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios a la señorita Sofía Pérez por la suma de $50,000. Valeria abrió los ojos de par en par. Podía ver el pánico destellar en su rostro, pero aún no había terminado. Adicionalmente, prosiguió el juez, sin perder su tono implacable, la acusada deberá cumplir con 18 meses de servicio comunitario, consistente en la limpieza de calles y espacios públicos, bajo supervisión municipal. El cumplimiento será monitoreado regularmente para asegurar que no haya incumplimientos. El impacto de las palabras del juez cayó sobre Valeria como una sentencia más pesada que la propia cárcel. La humillación pública de tener que barrer las calles sería devastadora para alguien tan orgullosa como ella. La vi abrir la boca para protestar, pero su abogado le hizo un gesto urgente para que guardara silencio. Cualquier intento de defenderse ahora solo empeoraría las cosas. El juez golpeó el mazo para cerrar la audiencia. Este tribunal queda en receso. El aire en la sala se llenó de murmullos, pero yo solo sentí silencio. Un silencio que llevaba años esperando. Había ganado. No era el final perfecto que había imaginado, pero era justicia. Lucas intentó decir algo, pero lo ignoré y caminé hacia la salida, sintiendo la ligereza de alguien que finalmente había soltado una carga enorme. Al pasar junto a Valeria, nuestras miradas se cruzaron una última vez. La suya estaba llena de furia y vergüenza, pero yo solo sentí paz. Por fin, la verdad había salido a la luz, y ella pagaría por cada mentira, cada manipulación y cada humillación.